Reciban un cordial y fraternal saludo en el Señor Jesús. Les habla María Ruth Parra García. Soy catequista de la parroquia San Miguel de Cubará. Me desempeño como bacterióloga en el Hospital de Cubará. Continuando con las reflexiones de esta encíclica, tomaremos los numerales del 32 al 36, en los cuales el Papa Francisco nos habla sobre las pandemias y otros flagelos de la historia. Si tomamos la historia del hombre, nos damos cuenta que ha sido azotado por muchos flagelos. Fenómenos telúricos, fenómenos atmosféricos, fenómenos climáticos, pandemias y también flagelos creados por el mismo hombre para destrucción del mismo hombre. Como por ejemplo podemos tomar la pandemia de hace 100 años, en la que el mundo no estaba preparado para recibirla. No habían desarrollos tecnológicos ni científicos, no habían desarrollos en las ciencias médicas, no habían fármacos, lo cual llevó a la suma de millones y millones de muertes. Pero en medio de esta crisis, todos los países se unieron, todos los países soltaron sus egoísmos y se unieron para luchar por un bien común, que era la defensa de la vida, el preservar la vida. Y de ahí, de esa unión, tenemos muchos frutos, muchos desarrollos científicos, muchos desarrollos en las ciencias biológicas. Por ejemplo, el desarrollo de las vacunas, algo muy importante. También, como ejemplo de los flagelos creados por el hombre, tenemos el claro ejemplo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Millones de muertos, víctimas ¿de qué? Del odio. Y en este transcurrir de los años, en este transcurrir de los siglos, de ese desarrollo, de esa evolución del hombre, nos vemos en un presente en el cual el ser humano ya no camina sino corre, ya no vive sino sobrevive, ya no disfruta la vida, sino todo tiene un interés. Ya no se goza, ya no se habla, no se dialoga, solo se produce y se produce. ¿Para qué? Para tener poder, para tener placer y para poder dominar. Entonces el ser humano se ha convertido en un ser muy egocéntrico, donde solo vive pensando en él mismo, sin importarle los demás. Eso nos ha llevado a que cometamos muchos excesos y abusemos mucho de esta casa común que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, abusamos del medio ambiente, abusamos de nuestra capa vegetal, abusamos de nuestro reino animal, abusamos de nuestra atmósfera. ¿Y esto qué trae? Muchas consecuencias, porque todo lo que hagamos trae su consecuencia. Y por eso estamos como estamos. Estas son consecuencias. Muchas veces algunos dicen es castigo de Dios y no, son las consecuencias de todos nuestros actos, bien hechos o mal hechos, traen sus consecuencias. Nos damos cuenta que en el momento en que comenzó esta pandemia del COVID-19, veníamos en un desenfreno, en una carrera loca, modernismo, construcción, desarrollo, tecnología, redes sociales, comunicación, pero comunicación que nos lleva a nosotros ensimismarnos, porque a medida que hay más desarrollo en las comunicaciones, menos dialogamos con el otro, menos hablamos con el otro. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia nos trajo para que hiciéramos un alto en el camino. Nos tocó quedarnos quietos. Si queríamos sobrevivir, teníamos que aislarnos. Teníamos que entrar en cuarentena y quedarnos quietos en nuestros hogares. ¿Eso a qué nos llevó? Eso nos llevó a hablar, a dialogar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos,
con nuestros abuelos, que muchas veces viven relegados en los rincones de las casas. Nos llevó a volver a ser personas sociales en nuestros hogares. Tocó empezar a convivir y compartir con los que casi nunca compartimos. Por toda esa carrera que tenemos, no habíamos compartido con lo más importante, que era nuestra familia. Todo ese desenfreno tuvo que parar y empezó a haber silencio, empezó a enfriarse un poquito nuestro planeta. Los animalitos empezaron a tener un poquito más de aire, empezó a frenarse la venta de esos hidrocarburos fósiles. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber un poquito más de limpieza en el ambiente, aparecieron muchas más aves, se fortaleció la flora. Vimos muchas cosas lindas en nuestro planeta mientras estuvimos guardados. Y eso nos enseña que los que estamos haciendo el daño, que los que estamos dañando somos nosotros. El medio ambiente sobrevive mientras nosotros no nos metamos a dañar. Entonces, esta es una lección muy importante que nos deja esta pandemia que estamos viviendo. Pidámosle a Dios que todas estas experiencias que hemos vivido, experiencias tristes de enfermedad, y lo más triste es pérdidas. En nuestros hogares, en muchos de los hogares colombianos, hay muchas personas que lloran a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, que han muerto víctimas de la pandemia. Entonces, que estos muertos valgan para recordar de que somos seres únicos e irrepetibles, que somos seres creados con amor para dar amor a los demás, que debemos hacer un alto en el camino para hablar con el otro, para crear tejido humano y para trabajar por la comunidad, que no somos seres solos, que esta pandemia nos enseñe a que primero está la vida, que primero está el ser humano y después la vanidad, los lujos, todas esas vanidades que nos tenían absortos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos permita que podamos salir de esta pandemia, podamos evolucionar y así como dice el Papa Francisco, podamos muchos ser más que uno solo. Dios les bendiga. Proyecto de incidencia política y social de la Pastoral Social Cáritas Arauca, auspiciado por Agiamondo. Abramos juntos caminos de fraternidad. Caminos de fraternidad. Abrir las puertas frente a un mundo que se está cerrando. Transforman una cultura del enfrentamiento por una cultura del encuentro.